Buenas tardes. Hoy me toca hablar sobre la historia de los ovnis, un tema interesante, un tema bastante polémico también, si se quiere decir, pero no por ello deja de ser algo importante para la gente que le gusta esto del misterio. La verdad, em, hoy quiero que recorramos los momentos clave que marcaron la historia de los ovnis, desde los primeros registros antiguos hasta el fenómeno moderno que todavía nos desconcierta. La verdad, antes del fenómeno moderno, en la antigüedad y en la Edad Media, ya en textos antiguos nos encontramos con referencia a estos objetos, cosas que hoy día interpretaríamos como encuentros o avistamientos ovni, carros de fuego, esferas luminosas, seres celestiales. Por ejemplo, el carro de fuego de Elías en la Biblia, los escudos voladores reportados en el Imperio Romano por Tito Livio y también por Plutarco. Además, las ruedas ardientes en los cielos medievales. Estos son temas súper recurrentes en la historia, sobre todo en esa época en la que evidentemente los historiadores y los escribas, todo lo que pudiesen encontrar anómalo, le daban referencia con lo que ellos tenían obviamente a mano. Estas historias muestran, ¿cierto?, que el cielo siempre fue un escenario de lo inexplicable, pero no hablaban de extraterrestres, sino de presagios divinos, de prodigios, de señales. Un poco más adelante, en el siglo XIX, los cielos en Estados Unidos también empezaron a manifestar cierto tipo de eventos que en la época pudiésemos describir como eventos que tenían un tinte muy cercano a lo inexplicable. No voy a dar mayores profundidades al respecto porque creo que entendemos muy bien que en Estados Unidos, entre 1896 y 1897, se dio una oleada bastante particular de lo que muchos medios de comunicación de la época llamaron el airship. Este airship daba cuenta que durante el siglo XIX se hizo muchos reportes de un extraño, entre comillas, dirigible que surcaba los cielos de Estados Unidos mucho antes de que lo hicieran los propios aviones. Hay testimonios de granjeros, de sheriff, de periodistas. A menudo estos encuentros también incluían tripulantes, tripulantes que también conversaban con muchos de los perceptores y que les entregaban algunos mensajes que tampoco eran muy claros, tampoco eran muy lúcidos, a veces eran mensajes de doble interpretación, a veces se trataba simplemente de discursos que parecían no tener ningún sentido, ninguna razón. Muchos de los estudiosos de la época consideran que estos relatos reflejaban sueños tecnológicos de la época y el deseo también de conquistar los cielos. Aquí quiero integrar un dato que me parece relevante a la causa, y es que alrededor de un par de décadas antes, Julio Verne había publicado la historia de Robur el Conquistador, en el que este personaje surcaba los cielos del mundo en una extraña nave que también de manera muy extraña termina siendo muy parecida a lo que relatan los testigos norteamericanos en estos avistamientos del airship. Em, Me hace pensar el hecho de que la fantasía tenga ecos en la realidad, como si una cosa anticipara a la otra. Lo mismo se da un poco más adelante, pero bueno, aquí esto, digamos, está reflejando un poco la era antigua, la era pre-Arnold, lo que podríamos llamar las bases de lo que comenzó a ser los encuentros con este fenómeno ya en un lenguaje más apropiado para nosotros. Em, no puedo partir con el encuentro de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947 sin antes darles un par de datos. Las revistas o tebeos de los años 1918, 1921 y 1922 ya registraban en sus portadas encuentros
con aeronaves procedentes de otras galaxias, con seres de tipo humanoide que portaban escafandra, equipos autónomos de respiración y que decían provenir de lugares como Marte, Venus o puntos distantes del universo. Tenían conductas que se nos van a hacer familiares. Tomaban muestras del suelo, secuestraban gente y entregaban mensajes apocalípticos. Muchos de los asiduos compradores de esta literatura van a ser protagonistas con posterioridad de los eventos fundacionales del tema de los platillos voladores en la década de los 40. Cabe señalar también que en la década de los 40, cuando se da el caso de Kenneth Arnold, también estábamos post Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría. El nacimiento del fenómeno ovni moderno se da con el caso de Kenneth Arnold en 1947. En este momento, el piloto comercial Kenneth Arnold, que vendía extintores por Oregon y Washington, se encuentra a eso de las 3 de la tarde cerca de las faldas del Monte Rainier. Él iba en su avioneta con 9 objetos que, como ustedes bien saben, flotaban por el aire saltando como platos que se lanzaban sobre el agua. Es curioso y resulta muy enigmático el saber que Kenneth Arnold no ve platillos voladores, sino que lo que él ve son una suerte de boomerang metálicos que se mueven tipo platos lanzados por el agua. El periodista Bill Beckett del Oregonian, en la época, publica la primera nota al respecto. Y en ella él interpreta de manera muy hábil el encuentro de Arnold con estos boomerang como platillos voladores. Ya existía una gran literatura, al menos en lo que se refiere a los cómics, a los tebeos, de este tipo de aeronaves, de este tipo de encuentros, y que fácilmente, siendo Bill Beckett un buen lector, tiene que haber llegado esta historia a sus manos. Por lo tanto, cierta influencia de lo que él vio cuando niño estaba presente en lo que él describe después como periodista. Entonces, es la prensa la que finalmente acuña el término de platillo volador. Kenneth Arnold se convierte en una celebridad porque con posterioridad se le contrata como ufólogo y le toca investigar gente que tal cual como él ve platillos voladores. Y dentro de los casos que le toca investigar está el caso de Isla Maury, que supuestamente sucede 3 días antes de lo que le sucede a él, en donde un empresario, un pequeño empresario maderero, que se dedicaba a recoger troncos de las madereras que los perdían en el curso del Puget Sound, que es el gran río que está ahí en la zona de Washington, que yo conozco muy bien porque estuve viviendo ahí mismo. Recogía y le llevaba después a los aserraderos para que ellos pudieran trabajar con esa madera que suponían perdida. En una tarde, él con 2 trabajadores y su propio hijo se suben a su barco y van en la misión de rescatar estos maderos perdidos. Ocurre que en algún momento se encuentra con 6 objetos voladores, uno de los cuales comienza a lanzar desde su cuerpo un material fundido que termina cayendo sobre la cubierta del barco, mata a su perro, hiere en un brazo a su hijo, y este material proyectado de este objeto que tenía forma de dona metálica cae por todo el lugar. Estos objetos de un momento a otro se retiran volando rápidamente de ahí y él recoge algunos trozos de este elemento. Aquí comienza a ponerse extraña la historia de los platillos voladores porque por primera vez un hombre vestido impecablemente de negro con camisa blanca y sombrero en un Cadillac visita a Dahl. Y Dahl, que es este empresario, es conminado a no hablar de lo que vio, porque esta persona le dice: yo sé lo que viste ayer y te pido que no hables de lo que sucedió porque cosas malas podrían pasarte. Y evidentemente, como buen ser humano, como buen hombre curioso, él comienza a contarle a todo el mundo lo que le sucedió.
y con posterioridad su hijo enferma gravemente, su esposa es secuestrada, y varias cosas comienzan a pasar con su negocio. Empieza a perder dinero, la gente empieza a dejar de invertir y de comprarle lo que él hacía. Entonces él se tiene que desdecir, y esto está en unas declaraciones que están en documentos del FBI que tuve cerca porque me comuniqué con Steve Edmiston, que es un documentalista que realiza el documental de Isla Mauri, y en el que efectivamente se da fe de la declaración de Dahl, se da fe también de lo que él declara en una primera instancia, de lo que después él niega, y también de un hecho muy curioso, que hay un avión que sale desde California en dirección a Washington a recuperar los trozos de este objeto, que se lo llevan en una caja de cereales, y este avión, antes de llegar a California, cae, se incendia. No se le permite ni a los bomberos ni a la policía llegar al lugar antes que llegue la aviación. La aviación llega, inspeccionan el avión siniestrado y solo recuperan una pequeña bolsa con objetos curiosos, que eran justamente los restos metálicos del ovni que nunca existió, según el FBI. Bueno, finalmente, con posterioridad se habla del incidente Roswell como otro incidente, otro evento fundacional del tema ovni que yo, la verdad, considero menor, porque hasta el año 1980, en que se publica el libro El incidente de el autor de Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz, no había literatura al respecto. Y se supone que en Nuevo México se recupera un objeto en donde habían cuerpos y también tecnología, que fue desmentido como un globo meteorológico. Se le empieza a vincular ya en ese momento el tema platillo volador, que no estaba vinculado con nada extraterrestre, en ese momento. Ya con posterioridad, obviamente, Donald Kiju es un mayor retirado de la aviación, ya él publica un libro en los años 50 en el que definitivamente declara que los platillos voladores son del espacio exterior y se vincula efectivamente con el hecho de que sean naves extraterrestres. En los años 50 y 70 es el auge y locura del tema ovni, porque hay oleadas de avistamientos en Estados Unidos, América Latina y Europa. Aparecen los primeros informes oficiales del US Air Force, como el proyecto Blue Book. Se crean organizaciones civiles de investigación como el NICAP, el APRO, y también surgen, como era de esperarse, contactados, como el caso de George Adamski, Daniel Fry, y otros que afirman haber tenido contacto directo con seres de otros mundos que generalmente tenían apariencia humana y, o casualidad, bajaban de platillos voladores. Estos relatos a menudo transmitían mensajes de paz, amor universal y advertencias sobre el uso de las armas nucleares, un tema que estaba en boga en ese momento. Entonces, es evidente que en plena Guerra Fría, los ovnis se convirtieron también en un símbolo de nuestras esperanzas y nuestros miedos. En los años 80 y 90, que es otro salto cuántico, pero me estoy saltando al año 1973, que es el año de los humanoides. En ese año hay una gran cantidad de reportes de encuentros con humanoides, tanto así que se publica un libro que se llama El año de los humanoides en 1973. Ya con posterioridad, el año 80 y 90, se comienza a hablar de abducciones y comienza a meterse ahí el tema de las conspiraciones. El fenómeno de las abducciones, que es tan potente en los años 80, no es de esa época, es anterior. En el año 1961, Betty y Barney Hill son parte del primer caso famoso de secuestro extraterrestre. Surge el arquetipo del extraterrestre gris en los años 80, que no existía antes. Antes existían los humanoides. Este arquetipo del extraterrestre gris comienza a ser conocido gracias a un escritor de misterio, terror y ciencia ficción llamado Whitley Strieber, quien en los 80 declara haber sido víctima de una abducción en su cabaña en los bosques de Nueva York, junto a otros amigos, donde él relata haber sido visitado por un ser de morfología insectoide de cabeza muy grande, macrocéfalo,
y de oblongos ojos negros, absolutos, sin nariz y con una boca que no era más allá de una línea. A él se le comienzan a realizar algún tipo de experimentos y con una varilla con la que tocan su cabeza le muestran imágenes del mundo estallando. Comienza ahí también una suerte de vínculo entre el gris y las abducciones, ya que cuando él publica su libro Comunión a mediados de los 80, en la portada aparece un gris. Y este gris no proviene directamente del relato de Strieber, proviene de la mente del diseñador gráfico a cargo de la portada del libro, ya que a él se le encarga, digamos, representar la entidad con la que se encuentra Strieber, que Strieber le describe de una manera, pero él termina dibujándola como un ser calvo, así, sin pelo, y con la morfología ya descrita para los grises. Sin embargo, en el momento en que cierran con el editor el tema de la portada del libro, él defiende su idea por parecerle artísticamente correcta. El editor dice, sí, en realidad da miedo, pero Whitley Strieber está en desacuerdo porque el extraterrestre que él vio tenía pelo rojizo. Extrañamente, de nuevo, así como pasa con los platillos voladores, que después de Arnold todo el mundo comienza a llenarse de relatos de avistamiento de platillos voladores, con posterioridad al relato de Strieber, todos aquellos vinculados a una abducción comienzan a ver grises en sus eventos de abducción. Entonces, la literatura crea estos elementos en la historia ovni, o los ovnis crean estos elementos para ser utilizados en la historia. Es una buena pregunta que no soy capaz de contestar porque va más allá de mi conocimiento del tema. En los 80 también comienza a relevarse el arquetipo del extraterrestre gris, como ya lo comenté. Comienzan las conspiraciones y se comienza a hablar del Área 51, donde hay documentales y series de televisión a fines de los 80, principios de los 90, como The X-Files. El Área 51 se convierte en el epicentro del secretismo y se popularizan teorías de encubrimiento gubernamental. Ahora, el fenómeno ovni se oscurece. Ya no es solo algo que vemos en el cielo, es algo que nos puede llevar, nos puede estudiar y nos puede manipular. En el siglo XXI, los ovnis, los UAP y los nuevos paradigmas realizan un cambio total en la narrativa. Del ovni al UAP, Unidentified Aerial Phenomena, que el día de hoy es Unidentified Anomalous Phenomena. O sea, de funny ha pasado a un fenómeno anómalo no identificado. Se ha ampliado el concepto. En realidad, este cambio de nombre solamente, según los que lo hacen, es para evitar el estigma y abrir una discusión oficial. Pero a mí me da la impresión de que es una vuelta de carnero más, en donde se trata de reinventar la rueda. O sea, es como redondear lo redondo. En 2017 comienzan a surgir misteriosos videos que se dice que son procedentes de avistamientos documentados por portaaviones cerca de la isla Catalina, en California. El Pentágono y el New York Times comienzan un juego ahí en donde se publican videos oficiales de encuentros con objetos anómalos como el Tic Tac, el Gimbal o el Go Fast. Y el 2020, oh Dios mío, el Pentágono confirma la autenticidad de estos videos. ¿Son extraterrestres? ¿Es tecnología secreta? ¿Son fenómenos naturales desconocidos? Para mí el debate sigue abierto, pero con más seriedad científica que nunca. Aquí debo señalar un detalle al margen. Videos como el Gimbal, el Tic Tac o el Go Fast han sido desmentidos por estudiosos en los que se ha comprobado, ojo con lo que voy a decir, se ha comprobado que las velocidades supuestas que muestran estos objetos en pantalla simplemente son objetos que son producto de un fenómeno llamado paralaje,
que tiene que ver con la distancia a la que se grabó el objeto y la velocidad con que se mueve la cámara. Por lo tanto, no serían naves que se mueven a una velocidad terrorífica. Simplemente serían objetos que han sido grabados y registrados con un defecto de la cámara. Si me preguntan si el enigma continúa, claro que el enigma continúa, porque no estoy cerrando la explicación para todo el fenómeno ovni. La casuística ovni es una casuística muy amplia, que no podemos enmarcar en un fenómeno como de plasma exótico, no podemos enmarcar como solamente en tecnología secreta, incluso tampoco podríamos enmarcar dentro de lisa y llanamente solo naves extraterrestres con ocupantes. Este fenómeno va mucho más allá que eso, mucho más profundamente que eso. Este fenómeno también atañe a cosas como nuestra conciencia, como nuestra cultura, como nuestra sociología, como nuestra psicología, ya que este fenómeno no solo radicalmente irrumpe dentro de nuestra realidad, sino que también irrumpe dentro de nuestra concepción de lo que entendemos por realidad, modificándola, alterándola, creando un paradigma nuevo. La verdad, mirar al cielo para mí al menos es mirarnos a nosotros mismos. Quizá el mayor error que cometemos o que hemos cometido alguna vez fue pensar que los ovnis siempre nos han mirado desde el más allá, que siempre nos han mirado desde otros mundos, cuando en realidad probablemente todo este tiempo han estado hablándonos desde nosotros mismos. Porque para muchos que tratamos de entender este fenómeno, el cielo ha sido, es y será simplemente un espejo. Un espejo donde proyectamos nuestras esperanzas, nuestros miedos y también nuestras preguntas de carácter más profundo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos realmente solos? Cada vez que una extraña luz en nuestro cielo, o cada vez que sucede un encuentro imposible, o cada relato que desafía nuestra lógica, nos habla de que esto no es solo un fenómeno, es una invitación. Es una puerta que se abre para recordarnos que todavía no sabemos todo, todavía no entendemos la vastedad del universo. Quizás nosotros y nuestra propia conciencia está guardando secretos más grandes de lo que podemos imaginar. Así que la próxima vez que miremos al cielo y vean algo moverse de forma inexplicable, no solo se pregunten qué es. Yo creo que el ejercicio no está solamente en eso. Hay que preguntarse también qué parte de nosotros está esperando ser descubierta. Porque tal vez el misterio más grande no está allá arriba, está aquí adentro. Muchas gracias por el tiempo que me han prestado. La verdad, agradezco profundamente que me hayan acompañado en este pequeño viaje hacia el misterio. Hoy, más que respuestas, espero haberles dejado preguntas, porque son las preguntas las que mantienen viva la llama de la búsqueda. Y mientras haya quienes miren al cielo con asombro y con el corazón lleno de valentía, el misterio seguirá teniendo sentido. En esto, para cerrar y agradeciendo la invitación a participar de esta charla, agradeciendo el que me hayan dejado exponer esta breve historia de los ovnis, debo comentar que en mi caso particular, nunca he estado directamente involucrado en un avistamiento ovni, pero sí hay gente de mi familia que sí ha estado involucrada en el tema ovni, con lo que hemos conversado y hemos discutido este tema, y a mí me ha generado una pasión tremenda, tremenda, porque no me puedo explicar cómo un campesino como Sergio Villagrán
que vive a kilómetros de mi casa en la costa chilena, caminando hacia su casa con su perro, escucha un automóvil detrás, se detiene, se corre hacia la berma y deja pasar este automóvil que nunca llega, nunca aparece. Al voltearse, un hombre simple, un hombre de campo, ve frente a sus ojos una muralla multicolor como un arco iris de más de 5 metros de altura que lo rodea, que lo atrapa. Su perro congelado y él con la única posibilidad de mirar al cielo encontrando un objeto circular toroidal negro sobre su cabeza, de alrededor de 5 o 6 metros de diámetro, que le llama la atención, que lo mantiene ahí, obnubilado, hipnotizado. Un hombre de campo que no tiene muchas palabras para describir lo que ve, comienza a observar cómo este objeto gira sobre su base y de pronto sale disparado hacia el horizonte, a varios kilómetros de distancia, con una rapidez para él inexplicable. Nota que esta muralla multicolor desaparece frente a sus ojos, su perro se vuelve a activar y él, en su mente, con los pocos recursos que tiene, comienza a pensar que si lo que le sucedió no fue un encuentro con el diablo, un encuentro con los marcianos o algo que lisa y llanamente se imaginó. No puedo dejar de creerle a Sergio Villagrán, campesino de la localidad de El Tabo, en la costa chilena, de que lo que él vio, de lo que él fue parte, es un evento extraordinario que está vinculado con algo que va más allá de nuestro conocimiento como seres humanos, con algo que minuto a minuto, segundo a segundo, aficionados al tema como yo, tratamos de entender y tratamos también de imaginar el por qué una persona como Sergio Villagrán, un campesino, es protagonista de un evento que a todas luces nos pone frente al escenario de que de tanto en tanto hay personas que tienen un vínculo con una fase de la realidad que no es disponible 24/7, pero que está ahí, que existe y que nos pone frente al escenario mismo de la duda, nos hace cuestionar la realidad, nos hace cuestionar nuestro papel en el universo y nos hace cuestionar si todo lo que podemos observar con nuestros pobres sentidos es todo lo que hay. Para mí los ovnis son una puerta, como lo venía diciendo anteriormente, hacia una realidad que está más allá de nuestra comprensión y que nos pone en vitrina de que somos un ser, somos una vida, una entidad que está en constante cambio y que quizás el enfrentarnos a estos objetos voladores no identificados, platillos voladores, humanoides, UAP, nos hace evolucionar de formas que todavía no logramos entender. Quizás somos, entre comillas, víctimas de un proceso de cambio, de una superconciencia o de un algo que nos quiere hacer evolucionar para entender realmente el mundo tal cual como limitadamente lo conocemos hoy. Una superconciencia que solamente quiere comunicarse con nosotros y este fenómeno ovni puede ser una puesta en escena de esta metarealidad, de esta superentidad que yo en mis libros le he llamado el gran otro y que otros escritores han obviamente descrito con mucha mayor habilidad que yo. Para mí no son solo naves espaciales con tripulantes extraterrestres. Para mí es algo más. Para mí es un vehículo de comunicación con una superconciencia que yo he llamado el gran otro, que manipula la realidad entre las sombras y que está ahí, a un palmo de distancia, pero detrás de una muralla que es imposible de traspasar si no es porque este gran otro lo permite. Gracias por permitirme hablar de esto, gracias por dejarme disfariar un poco o, o por estos desvaríos de conocimiento ufológico
que me permiten brindarles en esta charla. Gracias y nos veremos en otra oportunidad ya en directo y agradeciendo la invitación y agradeciendo también a ustedes que han puesto atención a este humilde explorador del misterio. Que estén muy bien.